Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar nuevamente hoy con el Ateneo Central del Hospital. Hoy tenemos varios invitados especiales, la doctora Noemí Rivas, que la veo ahí en la pantalla. Muchas gracias por estar. Hoy presenta la unidad 9 del hospital, es una unidad de infectología para todos aquellos que no la conocen, y la doctora Rivas fue su jefa por muchos años y para todos nosotros es una persona sumamente querida. La doctora Analía Viña, que es médica de planta de la unidad 9, junto con el servicio de alimentación, nutrición, ha hecho un gran trabajo de investigación acerca de un tema que los pediatras necesitamos mucho, que es la alimentación en inmunosuprimidos, un tema en el cual nos manejamos muchas veces con información tal vez no contrastada científicamente. Bueno, ha habido un trabajo muy grande de muchos servicios y hoy nos van a dar algunas respuestas realmente más científicas a todo lo que hacemos diariamente. También les damos la bienvenida, como siempre, a todos los que nos escuchan desde otros lugares de la ciudad, del país, a todos los alumnos del curso de Oncología Pediátrica del hospital, que hoy están invitados por la doctora Mercedes García Lombardi, que es su directora, a esta charla, y que también ella participó junto con la unidad 9, así que los dejo con Analía Viña. La idea, como siempre, recuerden, las preguntas las vamos haciendo por el chat escrito. Cierren sus micrófonos, porque si no se genera una interferencia auditiva que es bastante molesta, y las preguntas las vamos haciendo todas juntas al final. Analía. Bueno, hola, buenos días a todos. Como dijo Natalia, vamos a intentar hacer una revisión de qué es lo que pasa y qué sabemos de alimentación en inmunosuprimidos, cuáles son los mitos con los cuales estuvimos durante tantos años y cuáles son las realidades. Sabemos que durante décadas se usaron rutinariamente dietas restrictivas en pacientes neutropénicos. Los fundamentos para estas conductas se basaron fundamentalmente en dos principios. Las bacterias acarreadas en los alimentos no podían ser neutralizados en individuos con un bajo número de glóbulos blancos, y que el intestino, que normalmente actúa como barrera, al dañarse por la quimio y la radioterapia, permitía a esas bacterias cruzar más rápidamente al torrente sanguíneo. Sin embargo, las guías y las formas de implementación de estas normas fueron muy heterogéneas y hubo muy poco consenso al respecto. Son dietas difíciles de realizar y causan controversia, y por otro lado, omitir muchos elementos que son componentes nutricionales importantísimos incrementan el riesgo de malnutrición en pacientes que de por sí cursan con un estado hipercatabólico. Vamos a presentar un caso clínico a modo de disparador, que es una paciente de 16 años, sin antecedentes patológicos a destacar, que presenta impotencia funcional y tumefacción en región distal de fémur y se interna con un diagnóstico presuntivo de osteosarcoma. Se realiza laboratorio de ingreso normal, no tiene compromiso de parénquimas, se realiza una biopsia ósea que confirma el diagnóstico de osteosarcoma y se descartan metástasis. Inicia protocolo de quimioterapia con buena tolerancia y se otorga alta, continuando controles por servicio de oncología. La paciente presentaba al egreso hemograma normal, pero tenía una expectativa de neutropenia a los 7 días del alta. Entonces, ante esta paciente, es las primeras preguntas que nos hacemos desde el ingreso al hospital. ¿Debería todo el tiempo recibir dieta durante su internación, entendiendo que la paciente ingresó con un hemograma normal y su hemograma permaneció de esa misma forma durante toda la internación? ¿Es lógico colocarlo desde el ingreso o cuándo debería colocarse esa dieta? ¿Con qué indicaciones esa paciente debería irse al alta y qué tipo de alimentos deberíamos evitar y cuáles podríamos autorizar durante su tratamiento? Cuando se analizó qué pasaba en los distintos centros y qué se hacía institucionalmente, no era claro ni siquiera el momento de inicio de la misma, ni tampoco qué alimentos prohibían un centro de otro. Y tampoco era claro cuál era el momento de reanudar la dieta habitual en estos pacientes. ¿Por qué? Porque las variaciones de las dietas de neutropénicos
incluían desde medidas absolutamente rígidas con procesos de esterilización en autoclave o irradiación, otros procesos que se llamaban con bajo contenido bacteriano, que incluían que los alimentos fueran bien cocidos, o aquellas simplemente modificadas, donde solo se omitían frutas frescas y vegetales crudos. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue consultar a nuestro servicio de alimentación cuáles eran las normas que utilizábamos acá en el servicio. Así que voy a invitar al servicio de alimentación para que nos comente en principio esto y después seguimos discutiendo el tema. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Nos vamos a presentar, somos de la división Alimentación. Yo soy Silvina Tadei, somos licenciadas en Nutrición, y me va a acompañar la licenciada Romina Alcalde. Bueno, vamos a acompañar esta charla, como decía Analía, en base a alimentos, cómo nos vamos a manejar con esto. Bueno, vamos a hablar del abordaje, el abordaje nutricional, vamos ahí, ¿no? Ahí. Vamos a hablar del abordaje nutricional en el paciente oncológico. Vamos a contar un poquitito lo que decía Analía, cómo nos manejamos en el servicio. ¿Qué hacemos nosotros una vez que el paciente ingresa al área de internación? En esa primera entrevista hacemos una valoración global subjetiva, hacemos un estudio en general de cuál es el estado de nutrición de ese paciente. Después, como lo ponemos en la filmina, hacemos una historia del peso, hacemos anamnesis alimentaria, que es un recordatorio de 24 horas de qué es lo que consume el paciente y qué es lo que no consume. Cuáles son los síntomas, cuáles son los gustos. Bueno, una vez que tenemos todo eso, hacemos una conclusión y adaptamos a la prescripción que tenemos indicada, hacemos una adaptación a los diferentes regímenes dietéticos y esa tipificación la vamos adaptando de acuerdo a la patología. Bueno, conclusión. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos el seguimiento y la consejería nutricional de ese paciente desde que ingresa hasta que lo seguimos acompañando en el momento del alta. Entonces ese paciente tiene el seguimiento y el acompañamiento, lo vamos acompañando continuamente desde su ingreso hasta el alta. Bueno, ¿qué es lo otro más importante también que tenemos que tener en cuenta en todo esto? Tenemos que tener en cuenta la manipulación higiénica dietética de los alimentos. Bueno, cabe destacar en esto que el hospital actualmente no tiene una cocina de elaboración propia. Se elaboran los alimentos afuera por un sistema tercerizado, pero en breve vamos a inaugurar la nueva cocina lactario, donde vamos a poder tener un lugar más específico y de mayor control para diversas patologías, incluyendo la patología del paciente oncológico. Que esto era algo muy importante que hablábamos todo el equipo con la gente de Infecto. Bueno, para eso soy breve, tenemos en cuenta varios pasos. Recepcionamos la mercadería, controlamos temperatura, los rótulos, los vencimientos, en qué estado llegan esos alimentos. Luego pasamos a la etapa de almacenamiento y conservación, se controla la temperatura de los equipos de refrigeración y un correcto estibamiento de la mercadería por el sistema PEPS, lo que primero ingresa, primero sale. Una vez que tenemos el control de todas esas áreas, pasamos al área de elaboración, donde tenemos dividida esa elaboración en dos etapas. Elaboración previa, el alimento ingresa de manera cruda, y la preparación final, donde ese alimento pasa al estado de cocción final y digamos de empacamiento en su bandeja. Bueno, esta área es importante marcarlo, hablábamos con el equipo de Infecto también, porque en la nueva cocina vamos a tener un área delimitada para poder trabajar mejor con un mayor seguimiento y profundidad con estos pacientes neutropénicos. Una vez que concluimos esta etapa, pasamos al fraccionamiento y la distribución, donde se carga ese alimento en las bandejas y se entrega por el personal apto para eso, que tiene que tener un correcto manipuleo, lavado de manos, vestimenta adecuada, guantes, barbijos, para que ese alimento tenga una entrega final segura. Bueno,
un poquitito les conté cómo nos manejamos, y ahora sí vamos a ir a la parte de alimentos. ¿Qué alimentos manejamos nosotros cuando el paciente se encuentra en internación? Le doy el paso a la licenciada alcalde. Buen día. Ahí está. Bien, como bien dijo Silvina, vamos a ver los alimentos que brindamos durante la internación, ¿sí? Desde el servicio. Antes de comenzar, nosotros, como dijimos anteriormente, contamos con 8 listas con los diferentes regímenes. Estas listas están cambiando constantemente de acuerdo a la estacionalidad, o sea, no es lo mismo, no se manejan las mismas preparaciones en invierno que en verano. También están sometidas a constante cambio por los resultados que nosotros vamos obteniendo de las encuestas de satisfacción que hacemos a los pacientes, de los controles que se realizan las preparaciones. Hay algunas preparaciones que se ve que salen mejores que otras, entonces, bueno, están en constante revisión. Para comenzar, el grupo de alimentos, primero los lácteos, ¿sí? Contamos con leche fluida o en polvo pasteurizada, los yogures son sin probióticos, quesos untables, blandos y duros, obviamente sin fermentar, no hay los quesos que no son permitidos para los pacientes oncológicos. Este grupo de lácteos se utiliza para desayuno, para merienda, para alguna colación, en preparaciones, para gratinar. ¿Sí? Desde el servicio de oncología lo que nos Café con leche, decían leche. es que era importante de transmitir, ¿sí? A ustedes de la variedad que hay en el hospital, ¿sí? En los diferentes regímenes, ¿sí? En cuanto sí al huevo, obviamente cocido, duro, nada de poché, molé, frito, ¿sí? Siempre es bien cocido, o dentro de preparaciones también cocidas, como por ejemplo tartas, tortillas, revueltos. Dentro del grupo de carnes contamos sí con vacuna o de ave, siempre cortes enteros, bien cocidos, se pueden ofrecer en milanesa, también jamón cocido, ¿sí? Para algún, por ejemplo, en alguna colación, como algún sándwich de jamón y queso, en alguna tarta. Nunca carne picada, ¿sí? En el hospital no se ofrece nunca a ningún paciente. Bien, dentro del grupo de frutas y verduras van a ser cocidas, o sea, esto puede ser diferente en el momento del alta, ¿sí? En el momento del alta se puede llegar a permitir una fruta o alguna verdura, ¿sí? En su forma natural, bien sanitizada, pero dentro de la internación se manejan siempre cocidas, hervida al horno o enlatadas también, ¿sí? Siempre mirando, ¿no? Bien, obviamente, el enlatado, sí, que no esté abollado, siempre las fechas de vencimiento y demás. Las preparaciones en donde están las frutas o las verduras, ¿sí? Ensaladas, cocidas, al horno, hervidas, en tortillas, tortilla de zapallito, en tartas de calabaza, en purés, en budines, los licuados de frutas, por ejemplo, licuados de duraznos enlatados, y a veces puede pasar que consultamos con el médico, ¿sí? Si ese paciente se lo permite y no está neutropénico, se puede llegar a manejar algún licuado de banana. Del grupo de cereales y derivados, contamos con arroz, con pastas simples, tipos de tallarines, con ravioles, con polenta, con vitina, harinas dentro de tartas, de pizzas, avena y sémola para sopas, todos este tipo de cereales, ¿sí? Van en estofado, con salsas, con quesos permitidos, en guisos. Dentro de los panificados se puede ofrecer el pan del día o galletitas de agua, que hay con o sin sal, galletitas dulces, hay vainillas, hay pepas. Dentro del grupo de dulces y azúcares, contamos con cacao para desayuno y merienda, si el paciente le gusta, ¿no? Dulce de leche por ahí también para ofrecer, mermeladas, dulces compactos. Dentro de los postres hay flanes, obviamente realizados con la leche pasteurizada, postres comerciales, gelatina, frolitas, alfajores, arrollado de dulce de leche, ¿sí? O sea que tenemos, ¿sí? Un stock como para ofrecer variedad. Dentro del grupo de grasas, aceites, mantecas, mayonesa, todo esto es para enriquecer, crema de leche. Bien. Y para finalizar, ¿sí? En el momento del alta hospitalaria, nosotros vamos a evaluar, ¿sí? El contexto social y económico de ese paciente, ¿sí? Para nosotros todo lo que la consejería, ¿sí? Y la educación alimentaria que vamos a realizar al paciente, nos tenemos que adaptar, ¿sí? Para que este paciente se pueda adherir a ese plan alimentario que uno le está ofreciendo. Es fundamental el acompañamiento de la familia, ¿sí? Respecto a la dieta, que lo tengamos en cuenta. Obviamente que vamos a tener en cuenta también el estado nutricional, es fundamental mantener o reflexionar el estado nutricional en este paciente. Bien, y para finalizar, para cumplir el objetivo principal, que es la adherencia del paciente y de la familia al tratamiento, nosotros consideramos que es fundamental trabajar de manera interdisciplinaria entre todos los profesionales.
Así que por eso agradecemos al Servicio de Oncología por habernos invitado a participar, dejamos nuestro mail de contacto y estamos abiertos a que nos puedan consultar y poder brindar nuestro apoyo. Muchas gracias. Bueno, un poco después de lo que nos comentaron que se hace durante la internación, y el siguiente paso que nosotros quisimos hacer fue hacer una encuesta entre los profesionales del hospital, tomando distintos estratos, desde jefes de servicio, residentes, a ver qué es lo que hacían habitualmente ellos con respecto a la dieta de estos pacientes. La primera pregunta que le hicimos fue cuándo era el momento ideal para iniciar una dieta de estas características, y el 80% nos comentó que ellos lo utilizaban desde el inicio o el debut de la enfermedad oncológica. Por otro lado, le preguntábamos qué alimentos permitían y qué alimentos prohibían, tomando en cuenta los alimentos más icónicos o más problemáticos, y nos dijeron que el 84% prohibía verduras crudas. Sin embargo, el 69% permitía frutas secas. Y cuando le preguntábamos qué pasaba con el alta de los pacientes, si le permitían tomar helado, el 58% les prohibía tomar helado, y también una mitad de los pacientes prohibía comer fiambres. El 64% también prohibía huevos fritos, y un 40% prohibía yogur. O sea que había una diferencia entre nosotros mismos de qué opinábamos con respecto a esto, y no demasiado consenso. Y por último preguntamos qué pasaba si le permitían cocinar los alimentos a microondas, y dijeron el 80% que no, que a microondas no era la cocción adecuada. A punto de partida de esto, y de lo que venimos haciendo durante tantos años, nos preguntamos si es útil implementar esta dieta para pacientes neutropénicos. Y con esto fuimos un poco a la bibliografía, y vimos una publicación del British Journal de 6 estudios, 5 de ellos randomizados, sobre 1.116 pacientes con trasplantes de médula ósea, que no observaron mayores tasas de infección entre pacientes que recibieron dietas para neutropénicos de aquellos que no los recibieron. Y yendo exclusivamente a la población pediátrica, que es la que más los conciernen, Moody y colaboradores hicieron más de un estudio, ya del 2006, y el último salió en el 2017, en el Pediatric Hematology Oncology, donde pacientes pediátricos que recibieron quimioterapia con mielosupresión no tuvieron mayor diferencia en episodios infecciosos en aquellos que usaron dieta para neutropénicos de aquellos que siguieron guías de seguridad en manipulación de alimentos propuestas por la FDA. Y por otro lado, estos segundos pacientes mostraron una mayor adherencia debido a una mayor variabilidad en los alimentos que recibieron. Y por otro lado nos preguntamos, ¿cumple un rol importante la alimentación en estos pacientes? Fundamental. ¿Por qué? Porque comer bien ayuda a las personas que tienen cáncer a sentirse mejor y soportar en mejores condiciones las distintas líneas del tratamiento. Que por otro lado los micronutrientes juegan un rol fundamental como modulador de la función inmunitaria. En otro aspecto, si se come bien y se logra un peso saludable, se podrán controlar mejor los efectos secundarios que produce la quimioterapia, y una buena nutrición ayuda al reemplazo de células sanguíneas y tejidos sanos que muchas veces se dañan como resultado del tratamiento del cáncer. Cuando nosotros decimos qué debería incluir una dieta saludable en un paciente oncológico, pensamos fundamentalmente en frutas y verduras. Pensamos en granos integrales y en legumbres, en alimentos con proteínas con bajo contenido graso, como pescados, carnes rojas, aves, y también en alimentos lácteos. Pero, ¿qué alimentos fueron prohibidos durante años? El yogur, los lácteos no pasteurizados, el uso de probióticos, las frutas y las verduras crudas, carnes mal cocidas, ahumados, embutidos, jugos de fruta, miel. Ahora, hoy, acá estamos para replantearnos si es adecuado prohibir todos estos elementos o hay alguno que realmente lo prohibimos en forma innecesaria. Entonces vamos a ver un poquito por grupo de alimentos. ¿Qué pasa con los lácteos? Las recomendaciones con lácteos es claro que los productos tienen que estar pasteurizados. Tanto leche, yogur, queso o cualquier producto lácteo debe ser pasteurizado. Una salvedad a punto de partida de los quesos madurados son los quesos rallados, tan importantes para nuestros pacientes y para enriquecer calorías,
que se pueden consumir fundamentalmente en productos envasados por el tema de la manipulación de estos productos. ¿Qué no debemos utilizar dentro de la línea de productos lácteos? Los definidos con término bio, o los que dicen con agregado de probióticos, ¿sí? Tampoco los quesos madurados mediante hongos, ¿sí? Estos tienen un mayor riesgo, y también tratamos de evitar los postres envasados de los que se venden tipo caseros, o sea, sí pueden comer los que son tipo serenitos o los productos envasados, pero no aquellos que se hacen con una elaboración donde no sabemos exactamente cómo fue utilizado. Cuando nosotros hablamos de probióticos y prebióticos tenemos que hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Porque son alimentos que surgieron para apoyar a la microflora saludable, ¿sí? Pero los prebióticos son productos alimenticios no digeribles que estimulan el crecimiento de las especies simbióticas que ya están presentes en el colon, o sea que son productos inertes, como las fibras, de gran utilidad en nuestros pacientes. Sin embargo, los probióticos son alimentos producidos con microorganismos vivos que modifican el equilibrio bacteriano. Si bien actualmente ya existen varios trabajos en revisión con el uso de probióticos en pacientes inmunosuprimidos, por ahora las recomendaciones no han cambiado y el uso de probiótico como agregado sigue estando prescripto. Ahora nos preguntamos, dentro de todo, ¿qué alimentos tienen los probióticos? Porque hay muchas líneas de yogures que pueden comer perfectamente y todo, pero no los agregados de probióticos, y acá hicimos una lista para que ustedes sepan que son todo lo que es el yogurísimo con Probio 2, los agregados de GG, que no solamente lo tiene el yogur, sino otros productos de la Serenísima. Hay que fijarse que la etiqueta no diga con agregado de probióticos, ¿sí? El Actimel, el Ilolaivita o el Sancor Bio. ¿Qué pasa con los panes y cereales? Los pacientes, por supuesto, pueden comer panes, cereales y todo, pero fundamentalmente es ideal que los utilicen prepaquetados. Esto vuelve a todo el tiempo tener que ver con la manipulación de los alimentos y no con el producto en sí. El paciente puede comer fideos y pastas frescas sin ningún inconveniente con una adecuada cocción. Y también otro de los productos muy pedidos por los chicos son las pizzas, que si bien tienen levadura, se neutralizan con la cocción y no hay ningún inconveniente en que puedan comer pizza. ¿Arroz se puede comer? Sí, el arroz no es que no se puede comer, pero hay que tener mucho cuidado en la producción y el procesamiento del arroz. En forma ideal debería ser lavado previo a la cocción y debe ser servido caliente y consumido preferentemente después de la primer cocción. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente las esporas de Bacillus cereus y subtilis se reproducen y cuando hacemos una recocción del arroz no pueden ser eliminados. Entonces es importante el tema de la primer cocción. ¿Qué pasa con las bebidas y las infusiones? Fundamentalmente el agua debe ser utilizada en forma hervida, independientemente de que sea agua de pozo y que sea agua potabilizada, porque nunca podemos asegurar limpieza de tanques y recorrido antes de su consumo. Ahora, uno puede decir, ¿le doy agua mineral? Está absolutamente tranquila. Hay trabajos donde habla que la seguridad del agua mineral no es al 100%. ¿Por qué? Porque obviamente es un recuento muy bajo con una mínima condición bacteriana. Es drásticamente baja y la posibilidad de que con agua mineral un paciente, digamos, adquiera una infección es rarísima. Sin embargo, la potencialidad existe. Son mejores las botellas de vidrio y aún son mejores aquellas que son sometidas a procesos carbonatados, o sea, gasificadas, porque el pH se baja drásticamente durante este proceso y también reduce el riesgo de gérmenes. Los jugos siempre deben utilizarse en forma pasteurizada y cuando nosotros utilizamos algún tipo de infusión, agua, café, té, debe ser utilizado con agua hervida. Cuando vamos a todos estos, sobre todo en los chicos, que hay mucha tendencia en las casas de comidas rápidas, tipo smoothies, salvo pasteurización adecuada, también deben ser evitados. Entonces, para concluir, ¿qué pasa con lo que tiene que ver con consumo líquido? Preferentemente agua hervida durante 1 minuto y se tiene que mantener refrigerada en heladera, consumida durante el día de haberse hervido.
agua mineral con ciertos condicionamientos, pero nosotros la permitimos, nos parece que es un elemento importante, pero sí de destacar que no es superior al agua hervida. Esto sobre todo porque en pacientes con bajos recursos económicos, muchas veces los padres invierten mucho en agua mineral, cuando en realidad con un agua hervida estamos con la misma calidad de sanidad que con la otra. Bebidas gaseosas, sí, claramente pueden tomar las bebidas gaseosas, uno puede obviamente regulárselo en cuanto a cuánto es mejor o no, pero el chico puede tomar una bebida gaseosa sin inconvenientes, té y café con agua hervida, jugos en polvo con agua hervida, no hay ningún inconveniente, y también agregar, porque a veces es un error frecuente, que cuando tenemos que preparar hielo, que sea también con agua hervida y no agreguemos un hielo sin hervir. ¿Qué no deben utilizar los pacientes oncológicos? Aguas de fuentes naturales. Tampoco deben utilizar la gaseosa expendida por una máquina. El mate también es un elemento controvertido que ahora lo vamos a evaluar. Tampoco es saludable el tema del uso de dispensers, porque se vio que en la zona de donde se genera el pasaje de agua, la contaminación muchas veces por pseudomonas es importante, y tampoco deben utilizar para enfriar hielo comercial. Con respecto a las aguas saborizadas, es controvertido, pero debido a que las condiciones de elaboración de las aguas saborizadas tienen menor recurso de materia orgánica que en las aguas minerales, se trata de evitar. Mate sí o no, depende de las fuentes. Con respecto a lo que nosotros estuvimos evaluando, si bien algunas recomendaciones permiten el uso individual del mate, sobre todo en acero inoxidable o vidrio, que son las, digamos, zonas más seguras y no el de calabaza, hay trabajos que se realizaron en Corrientes, donde vieron que la posibilidad de la colonización en los lugares estacionados de yerba mate por agentes micóticos prohibiría, sobre todo en periodos de neutropenia, la utilización del mate. En este trabajo muy interesante que está en la revista Ciencia y Tecnología, vieron que cuando se analizaron estas muestras, hasta un 50% desarrollaron levaduras de los géneros Rhodotorula y Saccharomyces, con lo cual esto no sería ideal para estos pacientes. ¿Qué pasa con el huevo? Es una cosa a tener en cuenta que los huevos deberían ser en forma ideal de buena calidad. ¿Por qué? Porque la contaminación externa de los otros es muy importante, y el huevo no debe ser lavado al ingresar al domicilio porque le rompemos la cutícula externa que permite el no ingreso de gérmenes. Entonces lo debemos colocar en la heladera en las mismas condiciones que lo recibimos, entonces el tema de que no esté contaminado, como muchas veces lo recibimos con materia fecal y todo, es un elemento a tener en cuenta. Para comer, todos los elementos que les permitimos es que estén cocinados el huevo. Tiene que solidificar yema y clara. Por eso el huevo frito o los huevos ligeramente hervidos no están tenidos en cuenta. Y tampoco tenemos que consumir alimentos que se preparen con un huevo crudo. Por ejemplo, las mayonesas caseras, que es un elemento más frecuente. ¿Qué pasa con las frutas y verduras? Sabemos, por un lado, que estamos diciendo que la dieta saludable incluye frutas y verduras, pero por otro lado, durante tiempo fueron prohibidos, aunque hoy se sabe que no es un problema en sí mismo ingerir este tipo de alimentos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que, cuando ingresan al domicilio, lavarlas en el momento que ingresan y en el momento de colocarlo en la heladera, y preferentemente volverlas a lavar antes de su consumo, pelarlas con utensilios adecuados que no hubieran estado en contacto con otros alimentos. En caso de comprar sandía o melón, que muchas veces, sobre todo, son por piezas grandes, es importante comprarla en pieza entera para que no la contaminen en las verdulerías en el momento que hacen los cortes y que no sabemos los cuchillos en qué condiciones se encuentran. Las verduras se pueden comer tanto cocidas como crudas, ¿sí? Este es otro hito y una cuestión que muchas veces les retiramos a nuestros pacientes, y si bien a veces institucionalmente, por muchos manipuleos, uno intenta que las verduras sean cocidas, la realidad es que si nos consideramos que los pacientes están en condiciones adecuadas en el domicilio, pueden comer frutas para no sacarle este tipo de nutrientes. Con respecto a tubérculos como papas, zanahorias, por supuesto pueden comer perfectamente, sí es importante enjuagarlas, cepillarlas bien y someterlas a cocción.
Lechuga, otras hortalizas, ¿pueden comer? Sí, pueden comer, hay que descartar las hojas externas, y después, en forma preferente, lavar con 2 gotitas de agua de lavandina como para poder tener una correcta desinfección si hubiera algún tipo de germen. Y también, no solamente a tener en cuenta es lo que pueden, sino lo que se recomienda por ser elementos muy saludables, como todos los vegetales crucíferos, el brócoli, el coliflor, el repollo, si bien no son elementos de preferencia de los chicos, en caso de que podamos, deberíamos estimular este tipo de ingesta. ¿Qué sucede con las carnes? Las carnes se pueden consumir preferentemente rojo, pescado, pollo, siempre y cuando se cocinen en forma adecuada. Pero hay que hacer la salvedad que el microondas no esteriliza los alimentos. Podemos cocinar para calentar, pero no cocinar para, digamos, elaborar los productos de la carne. Siempre debe ser utilizado el horno común. Con respecto a embutidos y ahumados, hay que tratar de evitar sobre todo los embutidos crudos, ¿sí? El salame, los chorizos, también los pescados ahumados, y los productos en vinagre y en escabeche que tienen que ver, más que nada en este caso, con los mecanismos de elaboración del producto. Pero si el paciente quiere comer algún fiambre, le recomendamos que en forma envasada, estamos con mejores líneas, digamos, de seguridad, no los cortados en fiambrería. Y también cuando nos dicen muchas veces los chicos del Pancho, famosos, si pueden comer salchichas, pero también de nuevo que lo preparen en su casa con productos adecuados y no en los kioscos que muchas veces hay contaminaciones. También pueden comer patés, aceitunas, conservas de pescado sin ningún inconveniente. Ahora acá vamos a ir en contra, porque ¿qué pasa con las frutas secas y los condimentos? Son alimentos muy útiles y de mucho valor nutritivo, pero no deben consumirse en forma cruda, ¿sí? Ni los maníes, ni las nueces, ni las pasas, aunque estén dentro de la cáscara, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pero si está la nuez y está dentro de la cáscara, ¿no habría problema? Sí, porque los gorgojos pueden ingresar igual en estas condiciones. Pero sí los pueden comer en alimentos cocidos, por ejemplo, adentro de tortas, y si los quisieran comer en forma, digamos, sin incorporar a otro alimento, lo que se puede hacer es durante 1 hora colocarlo en el horno a fuego lento como para permitirle la cocción y de alguna manera sacar el proceso infectante. Y también con respecto a las hierbas aromáticas y a las especies, por ejemplo el orégano, que es importante ponerlo previo a la cocción del alimento. Por ejemplo, si quiero hacer una pizza, le coloco el orégano y después va al horno, no que se lo agregó en crudo en la etapa posterior. Helados pueden comer, es controvertido también, pero sí, la realidad es que cuando son de cadenas seguras, donde uno vea que la manipulación es adecuada, le podemos permitir, que por otro lado es una gran fuente nutritiva también, sobre todo en las cremas. Lo que no deberíamos permitir, sobre todo son los helados tipo soft, los de McDonald's, y tampoco los que se adquieren en puestos callejeros, porque eso sí hacen que muchas veces las cadenas no sean adecuadas. ¿Y qué pasa con las golosinas? El otro gran punto de los chicos, las golosinas son muy solicitadas, y sí, en forma ideal podríamos darlas las empaquetadas más que las que se venden en las máquinas de las golosinerías, y también tiene que ver por el toqueteo que nosotros hacemos muchas veces de estos productos. Y ahora yo le voy a pedir a Patricia que pueda habilitar su micrófono para que nos pueda hablar un poquito de cuáles son los elementos que son útiles, digamos, desde lo nutricional y que nos puedan aportar un valor calórico incrementado para ayudar a estos pacientes. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, Patricia. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Agradezco ante todo la invitación del Servicio de Infectología y simplemente contarles nuestra contribución como servicio de nutrición a todo lo expuesto hasta el momento por Analía. Y tiene que ver con los alimentos. Nuestra área, una de nuestras áreas de estudio, por supuesto, son los alimentos y sus propiedades. Por eso en esta imagen lo que quisimos reflejar, y ustedes van a visualizar, son algunos de ellos que son representativos de todos los grupos de alimentos que deberíamos incorporar a diario por la calidad de nutrientes
que nos ofrecen. Siempre nosotros, por supuesto, priorizamos incorporar o digamos, intervenir nutricionalmente en forma precoz en estos pacientes, y que esto forme parte del tratamiento integral del paciente oncológico. Y por supuesto cuando la alimentación oral lo permita, aunque sea en forma fraccionada, ya que sabemos que a veces tienen desgano o no tienen apetito, entonces se pueden ofrecer estos alimentos con estos contenidos nutritivos en forma fraccionada, asegurando también el aporte de alimentos de mayor digestibilidad y absorción. El plan alimentario siempre debe ser suficiente y variado, y cuando uno piensa en que la alimentación tiene que ser suficiente, automáticamente se piensa solo en las calorías, en el afán de querer recuperar el peso de estos chicos. Sin embargo, también tenemos que pensar en la suficiencia de los nutrientes, nutrientes que justamente en esta situación tienen efectos protectores para el organismo, para todos nosotros, y con más razón para ellos. Propiedades antioxidantes, propiedades antiinfecciosas, antiinflamatorias, e incluso hasta antitrombóticas. Nutrientes que además van a contribuir de alguna manera a mantener algo tan importante que a veces no le prestamos tanta atención, que es el equilibrio de la microbiota. Es fundamental en estos pacientes mantener un equilibrio en la microbiota intestinal y de esta manera disminuir el riesgo de disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Es el desequilibrio de nuestra microbiota, de las bacterias y gérmenes que tenemos en el intestino. Y en estos pacientes con más razón hay que tratar de preservarlas lo más posible. Ya esta microbiota está agredida, bastante agredida por la enfermedad de base y todos los procesos inflamatorios que contribuyen a esa disbiosis, por el tratamiento que también no ayuda y no colabora, por supuesto que es benéfico para la situación en la que están, pero también alteran la microbiota, y esta microbiota es fundamental. Si esta microbiota pierde diversidad, si esta microbiota, digamos, hace que se altere la permeabilidad intestinal, vamos a terminar cayendo en un pozo que nada ayuda a la recuperación de estos pacientes. Porque estas microbiotas justamente lo que permiten es la fermentación de algunos productos o componentes de la alimentación, sobre todo en la línea vegetal, ¿sí? de determinados tipos de fibras como las gomas, los mucílagos, fibras como el almidón resistentes, los galacto-oligosacáridos, los fructo-oligosacáridos, los beta-glucanos, y también vamos a encontrar, sobre todo en los vegetales, polifenoles y otros componentes bioactivos que van a ayudar a la abundancia de esta microbiota. Y esta microbiota, cuando fermentan estos componentes, van a producir ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta tienen funciones importantísimas a nivel metabólico. También va a haber, digamos, mayor producción de moco, y esto va a impedir que en el intestino haya, por ejemplo, translocación bacteriana, y que ingresen a ese intestino fragmentos de bacterias que justamente no queremos que se generen. Por lo cual es importantísimo una alimentación variada. Un poco Analia comentaba esto de estos estudios al inicio del Ateneo sobre la alimentación, digamos, bastante restrictiva, neutropénica, por el afán de, bueno, supongo que están en distintos estados los chicos, pero eso no contribuye, digamos, a sostener esta microbiota que la podemos mejorar con la alimentación. Entonces no solo importan las calorías, sino también la calidad de nutriente que le ofrecemos con los distintos alimentos. Yo sé que muchos de nosotros, y menos aún la población general, no están muy acostumbrados a consumir determinados tipos de alimentos como los que vemos, algunos de ejemplos de los que vemos en la imagen, sacando el salmón que después dije es muy caro, pero simplemente representa al grupo de los pescados, y que hay diversidad de pescados, no solamente está la merluza para poder consumir, es una carne de alta digestibilidad, de fácil absorción, que tiene muchísimas propiedades, toda la diversidad de pescados, que a veces no sabemos cocinarlos.
las legumbres, los frutos secos, como comentaba Analía, que se pueden consumir remojados, que esa es la activación que se produce no solamente con los frutos secos, sino también con legumbres y otros granos, remojados y después cocidos, ¿sí? Los frutos secos también se pueden remojar y también posteriormente se pueden deshidratar a muy bajas temperaturas en el horno y así se pueden consumir y agregarlos en infinidad de preparaciones. No solamente lo puedo consumir como una colación, se puede agregar en ensaladas, se puede agregar en postres, en preparaciones, en budines, etc. Entonces, la idea es tratar de disminuir el consumo de alimentos que son, nosotros los nutricionistas los llamamos disbióticos, ¿sí? Que es el consumo de alimentos ultraprocesados, con alto contenido en azúcares, en grasas de mala calidad, grasas saturadas, grasas trans, con alto contenido en colesterol, porque a veces nos pasa eso y yo los entiendo también, es decir, quiero que recupere el peso, bueno, que coma lo que necesite con tal de que coma, pero a veces no pensamos en la calidad de lo que consumen, de los consumos de alimentos ultraprocesados que están en primera línea y que no nos ofrecen, digamos, la mejor calidad de nutrientes, no solo por el contenido nutritivo, sino también por el tipo de aditivos que contienen, el tipo de emulsionantes, por ejemplo. Todo esto no ayuda a sostener esta microbiota que de alguna manera va a poder hacer de barrera y de resistencia para la mejora del paciente tras todos los procesos inflamatorios por los que está cursando. Podemos hacer frente a esa situación ofreciendo variedad de alimentos, conociendo otros tipos de cereales, por ejemplo, quinoa, cuscús, trigo burgol, algarroba, que no son caros y que simplemente tenemos que aprender a reconocerlos y a ver cómo los podemos utilizar en la alimentación diaria. Ácidos grasos poliinsaturados, en semillas, en frutos secos, ¿sí? Que tienen contenido en omega 3 y la capacidad de síntesis de icosanoides antiinflamatorios. En resumen, para terminar y no hacerlo muy largo, ¿cómo llevamos a cabo la incorporación de todos estos nutrientes con los alimentos, cuidando siempre, por supuesto, la inocuidad alimentaria? Bueno, eso un poquito les vamos a dar algunas ideas, como siempre y como en toda película, la intriga siempre se resuelve al final, pero hemos preparado algo para ustedes a modo de ideas y sugerencias, como para empezar a incorporar todos estos nutrientes y esta variedad alimentaria en la alimentación de estos chicos y contribuir a una mejora y un mantenimiento de la microbiota intestinal. Así que si, continúen, que después podemos contar un poquito en qué consiste esta intriga que resolveremos al final. Bueno, Patricia, muchas gracias. A vos. Entonces, a punto de partida de esto y por lo que pudimos resumir, podemos decir claramente que el concepto de dieta del paciente inmunosuprimido neutropénico quedó obsoleto para ser reemplazado por lo que tiene que ver con seguridad en la manipulación de alimentos. ¿Qué es seguridad de alimentos? ¿Qué incluye? Todas estas normas que nosotros hablamos de FDA, de OMS, y que todo claramente coincide en este punto. Incluye un lavado de mano adecuado en la manipulación de los alimentos, previo y posterior a hacer realización de comidas, y es importante mantener la temperatura de los alimentos, que bueno, justamente es uno de los elementos que acá en el hospital comentaron que hay que tener tanto cuidado, que lo caliente tenga una determinada temperatura, que lo frío tenga una determinada temperatura, y eso tiene que ser verificado en forma permanente. Tips a tener en cuenta en lo que tiene que ver con el cuidado propio domiciliario. Los alimentos tienen que ser descongelados o en microondas o en refrigerador, nunca en una mesada, o sea, no hay que, porque es en ese momento donde yo lo saco de la heladera y lo dejo en la mesada donde el alimento se contamina. Y si marinamos algún alimento, eso tiene que estar en el refrigerador hasta que se realiza la adecuada cocción.
siempre es importante que el plazo entre que se saca un alimento del refrigerador y se vuelve a colocar, por ejemplo, de un supermercado hasta la vuelta al domicilio, sea lo más cercano posible. Por eso es de buena, digamos, costumbre decir que cuando van a comprar algún tipo de estos alimentos, lo hagan al final de la compra y no, digamos, que hagan todo el recorrido, porque si no, el tiempo que se tarda puede llegar a hacerle perder la cadena de frío. Las manos siempre tienen que estar limpias, lo mismo que los mostradores, los platos, los utensilios, las tablas de cortar, y los paños con lo cual nosotros lavamos en las cocinas y las esponjas tienen que ser hervidas con regularidad. ¿Por qué? Porque la esponja es un elemento húmedo que se deja sobre las mesadas y la contaminación por bacterias es altamente frecuente. Otro elemento a tener muy en cuenta es que no podemos utilizar los mismos utensilios ni los mismos platos para manipular alimentos cocidos de alimentos crudos. Y que cuando vamos a utilizar de frutas y vegetales, es importante pelarlos para sacarle toda la suciedad que obtengan y no se transfieran al elemento interno. Y también es importante que si hay alguna parte de la fruta que está dañada o machucada, eliminarlas antes de la preparación o antes de comerlo, porque también ahí hay un mayor número de gérmenes acumulados. Sí a tener en cuenta, digo porque es un error que muchas veces hacemos, es que cuando recibimos alguna carne o algún ave, no la debemos enjuagar antes de cocinarla. ¿Por qué? Porque esos gérmenes pueden ser transportados a la mesada y en realidad si nosotros la vamos a cocinar, los gérmenes los vamos a eliminar directamente en el proceso de cocción. En forma ideal se habla en normas, lo que pasa es que nosotros después tenemos que adaptarlo a nuestra realidad de utilizar termómetros para chequear la temperatura de los alimentos. Nosotros simplemente tenemos que mirar las carnes que estén bien cocidas, por eso acá puse 2 fotos a forma gráfica, de que claramente tiene que estar cocinada hasta el centro del corte de carne que utilicemos, ver bien las fechas de vencimiento de los productos, y si hay alguna duda es preferible tirarlo, o si huelen raros que utilizarlo. Y en forma ideal, para los pacientes inmunosuprimidos, conviene no recalentar las comidas. Esto es un mini resumen que está hecho por la OMS, que son las 5 claves de la inocuidad de los alimentos, y que tiene que ver con los puntos que yo les mencioné antes: mantener una limpieza adecuada, separar alimentos crudos y cocidos, cocinar completamente, mantener los alimentos a temperatura segura, y utilizar agua y materias primas seguras. Entonces, en conclusión, un poco por lo visto, un paciente inmunosuprimido es ideal que coma casi todo, ¿sí? Esto es importante, no restemos alimentos que son fundamentales para el bienestar de estos pacientes, para las adherencias a la dieta y para su bienestar. Es fundamental, sí, orientarlos en el manejo seguro en la manipulación de los alimentos. Por supuesto, vamos a tener que tener en cuenta muchas realidades de familia, socioeconómicas, posibilidad de adquirir alimentos fuera del ámbito de la internación, con adecuadas cadenas de frío y con seguridad en la manipulación. Entonces, para concluir ya, quería hacer una reflexión, y tiene que ver que con el advenimiento de la biología molecular, con respecto a todos los tratamientos oncohematológicos, hubo un gran cambio en los paradigmas a partir del año 2000. Y fundamentalmente, en el 2018, se otorgó el Premio Nobel de Medicina a investigadores donde se evaluó la inmunoterapia aplicada al tratamiento de cáncer. Esto revolucionó al mundo de la oncología y tuvo extraordinarios resultados que homologaron en un paradigma casi semejante al descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. Entonces, hoy nos encontramos que las patologías oncológicas tienen cada vez mayores porcentajes de curación, y que partimos de una enfermedad que era prácticamente mortal en un inicio, y actualmente tenemos cada vez más herramientas que nos acercan a un tratamiento eficaz. Entonces, es fundamental la nutrición de estos pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que los tenemos que pensar no solo en el tratamiento de la enfermedad actual, sino en una vida futura. Y quitarle nutrientes en forma innecesaria, esto hace que no les permita un crecimiento adecuado y una adecuada vida, y eso es obligación de todos los médicos que tratamos a estos pacientes. Recordar que la nutrición es una parte fundamental en la salud de todos los niños,
pero especialmente en aquellos que requieren nutrientes adecuados para sobrellevar mejor un tratamiento contra el cáncer. Y para terminar, dejamos acá los 3 mails de la unidad 9, del servicio de nutrición y el servicio de alimentación, por cualquier consulta que quieran hacernos al respecto, y les comentamos que a partir de la semana que viene se va a subir, esto que les comentaba Patricia, se hizo con todos los servicios una guía adecuada de todas estas cosas que nosotros les comentamos en el Ateneo, donde se van a ver justamente todas estas salvedades de los pacientes, y hay un recetario importante que nos ayudaron, digamos, las nutricionistas con todo esto, para ver cuáles eran ideas que nos sugirieran para estos pacientes, como para darle orientación en qué cosas les pudieran cocinar con estos elementos que nosotros le dijimos que eran tan importantes, y darle idea a las mamás que también están transitando un momento de mucha dificultad con tener un hijo con cáncer. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente, Analía, la presentación, todas, Silvina, Romina, Patricia, la verdad es que es súper clara y creo que nos ha dado muchas respuestas. Hay un montón de preguntas en el chat, así que vamos a empezar a responder algunas, si les parece. Bueno, primera pregunta, frutas con piel, manzana, pera, etcétera, con el adecuado lavado previo, ¿la pueden comer o siempre hay que pelarlas? A ver, la verdad que en lo personal, quien sabe, las nutricionistas me dicen, yo creo que claramente hay que primero lavarlas, pero son ideales el pelado de las frutas, pero pueden comerlas crudas, o sea, no tiene que ser cocida. Recordarles a Analía que no tiene que, perdón, Fuerte, esto es importante, que la voy a acompañar a Analía. Lo que es importante, que hablamos todo el equipo, que cuando seleccionen, por ejemplo, esa fruta no esté picada, esa fruta que está picada, no bien cuidado, golpeada, la tenemos que eliminar. Si la fruta, ejemplo, está en buenas condiciones, ahí se pela, se lava y se consume. Perfecto. Perfecto. Otra pregunta. El agua de la canilla a través de un filtro, ¿se puede o no se puede? No, por lo que leímos, claramente el filtro no elimina todas aquellas cosas que necesitamos para el paciente oncológico, así que independientemente que sea de filtro, es ideal hervirla. Exacto. ¿El uso de probióticos está siempre prohibido o solo en la etapa de neutropenia en un paciente oncológico, por supuesto? Mira, por ahora no hay, digamos, a ver, los estudios que se hicieron, lo que evaluaron es que cada vez hay más elementos a favor de permitirlos, incluso en neutropenia. Muy interesante es ver artículos donde, por ejemplo, se hicieron estudios en oncológicos con lactobacillus, y vieron que claramente no estaba esas bacteriemias que habían tenido asociados al uso de probiótico, con lo cual en principio se pensaría que no serían tan perjudiciales. Hoy por hoy hay que evitarlo en todas las etapas, digamos, en el paciente por inmunosuprimido. Por eso, vuelvo a decir, ya el neutropénico y el no neutropénico no cambiaría en la dieta, claramente. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Tendríamos que cambiar, digamos, este switch de decir, es el paciente inmunosuprimido, utilicemos seguridad de alimentos, y los alimentos que utilizamos estén neutropénico, no, demos y facilitémoselo siempre. ¿Por qué lavar previamente el arroz a la cocción? Bueno, a ver, en realidad es lo que especificaba Analía. Nosotros tratamos de manejar la mayor inocuidad posible de esos alimentos, ¿no? Y después no solo considerar ese lavado, sino el tema de la cocción y la precocción, o el hecho de recalentarlo para evitar todo este tipo de bacterias, y más que nada en estos pacientes. Perfecto. Acá una pregunta que me parece muy buena, y sobre todo en esta etapa de pandemia, que todo el mundo lava mucho las cosas. Para lavar frutas y verduras, ¿es suficiente solo con agua de canilla, potabilizada, ¿no? Agua de red, o siempre hay que agregarle lavandina? En realidad nosotros, totalmente, en estos pacientes, nosotros recomendamos, es más, que no elijan, sino que hagan el agrego de lavandina, totalmente. Los paquetes de verduras congeladas que se compran comerciales, digamos, ¿con la adecuada cocción posterior se pueden consumir? Sí, en realidad si el rotulado es adecuado, obviamente, fecha de vencimiento y todo, con la cocción adecuada, no hay ningún tipo de inconveniente.
Productos de panadería, pan, facturas, pueden consumir o es preferible comprar productos envasados. En realidad nosotros en esto estuvimos, hay ciertas preguntas que nos las hicimos nosotros mismos, por eso esto también lo van a ver un poco en la lista de los alimentos que permitimos. A ver, envasados nos quedamos tranquilos, la verdad que nosotros consideramos que en los de panadería, que no sean las rellenas con cremas pasteleras y eso, también, digamos, una media luna y esas cosas también les permitimos comer, digamos, no están prohibidas. Claro. No voy a estar ocupada casi todo el día. Bueno, hay otras trabajando. preguntas que fueron contestadas a medida que se desarrolló el Ateneo, Sí. así que hay algunas personas que me están pidiendo hacer un comentario. La doctora Noemí Rivas, la doctora Mercedes García Lombardi y la doctora Rabinovich. Vamos a pedirle, Noemí, ¿tenés el micrófono abierto? ¿O Mercedes? Ya lo tengo abierto. Ah, perfecto. Escuchamos. Bueno, muchas gracias por invitarme, disfruté de un Ateneo fantástico y como siempre haciendo las cosas en conjunto. Y me causó gracia la pregunta, no gracia, sino que me movilizó la pregunta de Mercedes sobre la carne picada. Porque la carne picada, bien sabemos nosotros, que queda cruda en general. Pero entonces, ¿a los chicos no se le puede dar una empanada? ¿Y no se le puede dar un pastel de papas? Y la respuesta es que se puede dar, y por favor, Silvina, la gente de nutrición, corríjanme. Si nosotros cortamos carne de milanesa como cuadrados y la sellamos y la cocemos, esa carne no tiene riesgo. Ante lo cual se puede preparar, inclusive hasta patis hechos de este modo, con la carne previamente cocinada en una sartén. En realidad lo que yo estaba pensando, y lo que pensé durante 40 años con estos chicos, es que estos chicos tienen demasiadas cosas terribles que transitar en su vida. Y la comida es una gratificación. No solamente es volver a la seguridad de la boca como elemento de conexión con su madre y con los afectos, sino que es la única gratificación prácticamente que tienen. Está bien que muchos de ellos no tienen ganas de comer, pero démosle las cosas que más les gustan, lo que más les gratifican. Y es absolutamente importante un buen aporte de calorías en función del alimento. Eso era todo lo que quería. Sí, yo quería aportar algo a lo que decía Noemí, que lo comenté en el chat, que si la carne se compra en un lugar seguro, se pica o se corta el cuchillo en casa, como las empanadas cortadas a cuchillo y demás, con la inocuidad que uno mantiene en casa, se puede hacer perfectamente. De hecho, hay una imagen, después van a ver en el folleto, de una hamburguesa y una propuesta como para mejorar la calidad de grasa, porque no todas las carnes ofrecen la misma calidad de grasas, de hecho, y también se le tiene mucho miedo, por ejemplo, a la carne de cerdo. Sin embargo es bien magra, es mucho más magra si uno elige los cortes magros, como elige la vacuna, y tiene mejor calidad de grasa que la carne vacuna, y sigue siendo una carne roja, que es lo que a los chicos les gusta. Por ahí no les gusta tanto el pescado o el pollo, pero la carne magra de cerdo tiene mejor calidad de grasa y es mucho más magra, y se puede comprar un trozo en un lugar seguro y se puede hacer hamburguesas, o puede hacer croquetas, o se pueden hacer empanadas o pastel de papa. Igual, una pregunta para hacerle también a la gente del servicio de alimentación. Por lo que tengo entendido, no es que al paciente oncológico no le dan la carne picada, sino que no se utiliza carne picada dentro del menú hospitalario. ¿Sí? Claro. O sea, no es que el paciente oncológico no puede comer carne picada en su domicilio, la puede comer perfectamente, pero sí adentro del hospital, por cuestiones internas de seguridad del servicio, no se utiliza para ningún paciente. Exacto. O sea, me ¿Puedo sumo a lo que hacer dice un comentario? Ahí te iba a dar la palabra, Mercedes. Acoto Bueno, antes para redondear lo de Patricia. Primero, gracias por haber organizado este Ateneo, porque llevamos años tratando de desmistificar un poco la dieta del paciente oncológico. Y esto esperemos que sirva para desmistificar un poco. Segundo, me alegro, Noemí, de haberte divertido. ¿Cómo estás, Noé?
La otra cosa es que estamos hablando de un 30% de los pacientes oncológicos, del servicio de oncología hablo, ¿no? De los pacientes oncológicos, porque el 70% de estos chicos no se internan en ningún momento de su tratamiento. Hablo, insisto, de los pacientes de oncología, que son distintos de los chicos con leucemias, que la mayoría de las veces tienen que internarse. De ese 70% de chicos que tienen un diagnóstico de alguna enfermedad oncológica, hay un 30% que nunca reciben tratamiento oncológico con quimioterapia y que solamente reciben una cirugía, por ejemplo. Y hay distintos tipos de tratamientos oncológicos que van a llevar a distintos tipos de tratamientos oncológicos, distintos tipos de enfermedades y básicamente distintos tipos de enfermos. Entonces, obviamente que uno tiene que tratar de dar guías prácticas de tratamiento, pero tenemos que pensar que no todos los pacientes, así como no todos los pacientes son iguales y no todas las enfermedades son iguales, sino que nosotros tratamos enfermos y no enfermedades, en muchos casos se pone en la misma bolsa a un chico que se le sacó un tumor en una cirugía y quedó rotulado como paciente oncológico, y también se les hace dieta, aunque ustedes piensen que no, porque esto es lo que se ve en ambulatorio. Y por suerte tenemos una cantidad de pediatras, escuchándolas a este excelente Ateneo, que tienen que desmistificar esta historia. Entonces, saquemos a los pacientes que reciben un tratamiento quirúrgico, aunque tengan diagnóstico de tumor maligno, que están incluidos muchos chicos dentro de los diagnósticos de pacientes de oncología. Y después, no es lo mismo tratar a un chico con una leucemia que tiene una inmunidad mucho más alterada que un chico que tiene una alteración de su inmunidad solamente por el tratamiento, porque tienen otro tipo de tumores que no tienen tal compromiso de la inmunidad. Entonces, me parece que lo ideal es lo que presentaron ustedes, tratando de entender que nosotros a todos los chicos los tratamos, le hacemos una dieta especial, a todos los chicos sanos y pacientes con inmunosuprimidos, que es una cuestión de criterio también muchas veces. Y la otra cosa es que hay guías que son bárbaras, pero que en muchos de nuestros pacientes son inaplicables por la falta de recursos socioeconómicos. Que está bárbaro armarlo en el hospital. Yo por eso preguntaba, ¿por qué no carne picada? ¿Qué es lo que más consumen los chicos en la casa? Porque es lo más barato. Y entonces, garanticemos que esté bien cocida, garanticemos la cocción, pero no les prohibamos cosas. Y lo último, lo que decía Noemí, prohibirles cosas a nuestros pacientes es lo peor que podemos hacer. O sea que hay que sentarse a conversar y tratar de consensuar con las mamás y los chicos los momentos en que pueden comer algunas cosas y los momentos en que no pueden comer algunas cosas. Y lo charlábamos con Analía cuando ellos estaban preparando este Ateneo, que a nosotros nos entusiasmó muchísimo también. Nosotros no les prohibimos prácticamente nada a nuestros pacientes en la alimentación, desde hace años. Prácticamente no les prohibimos nada. Pero no les prohibimos las cosas que son de criterio básico para cualquier chico. Yo muchas veces le digo a la mamá, usted me pregunta eso, ¿puede comer lechuga? ¿Cuánta lechuga come un chico de 3 años? A ver, ¿cuántos chicos de 3 años les encanta la lechuga? Si no le encanta la lechuga, evítela. Porque hay veces que tiene que ver con que la mamá dice que tiene que comer verde. Entonces, como todo tratamiento pediátrico, el conversar y tratar de adecuar con las familias, sacarnos el fantasma de la dieta de neutropénico, que no hay ninguna bibliografía que la avale, como ustedes lo demostraron, me parece que es lo más importante en todo este coso. Y gracias por el Ateneo y por desmistificar esto. Excelente. La doctora Rabinovich quería también hacer un comentario. Sí, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, este Ateneo me pareció los últimos años en el hospital. Hemos visto muchos aspectos aquí. Hemos visto el aspecto de tener en cuenta que la comida que llega al hospital todavía llega de afuera.
y que los neutropénicos tengan una comida separada, nos da a nosotros que tenemos la responsabilidad, o que la he tenido, de que esa comida sea segura desde el punto de vista de la inocuidad, es un punto que no puedo desdeñar. Pero está el otro aspecto, que es el que han aportado Noemí y también Mercedes, que es la palatabilidad. Nosotros sabemos que en cualquier situación de internación, un paciente va a perder peso, cualquiera sea su patología, oncológica o no. Y el mayor desafío son alimentar a los chicos en las terapias. Esto ocurre en nuestro hospital y ocurre en el mundo, esto es sabido. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente, como lo hacen las nutricionistas del servicio de alimentación, individualmente con cada chico, pero también con cada mamá. Y ahora apelo a la responsabilidad del pediatra. Cuando Patricia nos dice cuáles son los alimentos que mantienen la indemnidad de la barrera gástrica, de la barrera intestinal, muchos de estos alimentos, los pediatras no nos ocupamos de variar la cultura de cómo se alimenta un niño. Ya no estoy hablando de un niño enfermo, de un niño en general. Muchos de estos nutrientes no están en nuestra cultura. No está en nuestra cultura la quinoa, si estamos en la ciudad, por más que ahora esté de moda entre el veganismo, pero nuestros pacientes en general no vienen de capas sociales que buscan determinado tipo de alimento por moda. Tampoco están las crucíferas y también todos los otros alimentos que se han mencionado y que en este momento para el paciente oncológico serían de enorme utilidad. Yo creo que esta nueva mirada, y sobre todo que hay tantos pediatras escuchando, es valiosísima. Valiosísima para todos los pacientes en el hospital y muy importante el momento del alta, donde tenemos que dar pautas de higiene, como las mesadas, los trapos, todo lo que aquí se ha dicho, al momento del alta. Ese es el momento fundamental para que el paciente siga y no vuelva al hospital. Así que les agradezco muchísimo este Ateneo y haberme brindado la oportunidad de participar de esta manera. Bueno, muchas gracias Lilia por el aporte. Me parece que además de todo lo que ya se ha dicho, sumó lo pediátrico general, ¿no? Tal vez muchos pediatras dicen, bueno, yo no veo inmunosuprimidos, pero esto de que la alimentación es tan importante y tiene que ser variada y completa para todos los pacientes, me parece fundamental. Les voy a invitar al cierre del Ateneo en virtud del tiempo. Muchas gracias a todos por haber participado, por estar del otro lado. Una alegría siempre verlos. Y las invito a cerrar. Bueno, nada, para finalizar esto que consensuamos todos, variación en los alimentos de los chicos, que coman todo lo que puedan, tanto el oncológico como el no oncológico, en esto entran en todo igual, y permitamos que nuestros pacientes oncológicos ya no tengan este límite que durante tantos años, quién sabe, por desconocimiento le fuimos imponiendo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. También queremos agradecer muchísimo a esta invitación al equipo de infectología. La verdad que trabajamos muy bien con todos los profesionales, hicimos intercambio, un equipo muy lindo, y se investigó, se aprendió, y bueno, la verdad que es un placer dar esta devolución y que les sirva a todos. Gracias, doctora Rabinovi, por participar y ayudarnos en toda esta carrera también de la nueva planta física de la cocina lactaria. Siempre está la doctora Rabinovis mirando el Ateneo. Bueno, y los folletos que comentaron, después los vamos a distribuir por InfoUti, así todos los pueden tener. Los esperamos la semana próxima. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Chao, gracias. Aplausos.